compartiendo un poquito de la experiencia que hemos tenido con APA en su 7ª edición. Yo quiero iniciar agradeciendo a mis compañeros, doña Sandra Garro, coordinadora de Servicios al Público de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, quien desde el inicio de la solicitud ha estado presta a la coordinación de la actividad para que estemos aquí, y a mis compañeros Patricia Vargas y Rolando Álvarez, que son los facilitadores en esta tarde, dos de nuestros compañeros profesionales en referencia, que durante esta crisis pandémica han estado muy activos con capacitaciones virtuales y con la atención de servicios especializados por medios virtuales para que nuestra comunidad de usuarios, tanto nacionales como algunos contactos fuera de nuestro país, puedan acceder a los servicios y a los recursos que el sistema de bibliotecas ofrece. Sin más tiempo que restarle a la capacitación, les dejo entonces con Patricia y con Rolando. Espero que esta sesión sea de mucho provecho para todos y todas ustedes y nos mantenemos a la orden. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. De parte, como ya lo indicó doña María Eugenia, del Sistema de Bibliotecas, siempre es un gusto para nosotros colaborar con diferentes instituciones, en este caso a nivel centroamericano, con Nicaragua, compartir lo que sabemos acerca del estilo de citaciones de la APA y algunos otros detalles más que tengan gusto de consultarnos. Siempre para nosotros es un gusto. En particular, Rolando y yo trabajamos en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y también siempre estamos con un gusto para servirles desde nuestra parte. Le cedo la palabra a Rolando. No es un gusto para mí estar en esta tarde con todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Nos sentimos privilegiados de poder compartir un poco de nuestra experiencia, de lo que hemos pues estado trabajando en estos meses y realmente esperamos que sea de mucha utilidad. Igual siempre vamos a estar al servicio de lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Creo que quedaría ya un nexo ahí para consultas futuras que puedan tener y, ¿verdad? Como repito, es un gusto para nosotros acompañarlos esta tarde. Sí, nada más dos detalles en cuanto a la organización de la actividad. La sesión, como ustedes bien saben, está programada para 2 horas. Dentro de las 2 horas vamos a tener un receso de 5 minutos. Primero voy a intervenir yo y luego Rolando. Al cabo de mi intervención, entonces tomamos esos 5 minutos para descansar y estirarnos un poquito. Para una mejor fluidez en tal vez en el desarrollo propiamente de la capacitación o del compartir acerca de APA, sí les vamos a pedir que en cuanto comencemos a transmitir la presentación, entonces apaguemos cámaras para que haya mayor fluidez de comunicación. Luego ya en el periodo hacia el final vamos a tener un periodo de consultas, vamos a tratar de resolver pues todas las consultas que nos hagan, pero hacia el final de la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con la capacitación. Bien. Bien, como les indicaba, para nosotros es un gusto y un privilegio, como acá Rolando, pues compartir con ustedes lo que hemos ido explorando
a lo largo de estos meses, 2020, ¿verdad? Que fue cuando ya tuvimos acceso al nuevo manual. Vamos a iniciar entonces con algunos detalles. El principal, pensamos siempre que es muy importante al inicio de nuestras capacitaciones, en cuanto a este estilo, indicar con toda claridad con cuál edición estamos trabajando. Para la presentación del día de hoy y pues la que hemos venido desarrollando a lo largo de los meses anteriores, utilizamos el manual del estilo de la Asociación Americana de Psicología, la 7ª edición versión en inglés, que es a la que tenemos acceso en este momento. Como todo manual de publicaciones, es importante que tengamos pues siempre presente y muy claro cuando una institución o una organización como la APA o a nivel de las ingenierías como la IEEE o alguna otra, una universidad, por ejemplo, la Universidad de Chicago, que tienen sus manuales para publicar, en este manual yo voy a encontrar una gran cantidad de detalles o de pasos que me ayudan a estructurar un artículo, un capítulo del libro que yo quiera enviar a esta organización para su publicación. Por lo tanto, los manuales, como ustedes bien lo saben, son libros extensos en donde me dan el paso a paso para cumplir con ciertas normas y una estructura en particular. No es diferente con el manual de la APA, ¿verdad? Sin embargo, en esta tarde y generalmente es la parte del manual de la APA que utilizamos, que es la que se refiere a las citas y referencias, que comprenden algunos capítulos, no todos los capítulos del manual ni todos los pasos del manual. Entonces ese es otro detalle que sí nos gusta que quede muy claro, ¿verdad? Que del manual de la APA, séptima edición, estamos trabajando con citas y referencias. ¿Dónde encontramos las citas y las referencias? En el manual de la 7ª edición, en estos 3 capítulos, en el capítulo número 8, en el número 9 y en el número 10. El capítulo número 8 nos informa, trabajamos ahí, lo que está relacionado con las obras que están incluidas en el texto, ¿verdad? Las obras acreditadas en el texto. El capítulo 9 me ofrece una serie de detalles relacionados con lo que es la lista de referencia, el autor, el título y otros detalles más que vamos a trabajar algunos esta tarde. Finalmente, el capítulo 10 me ofrece una gran cantidad de ejemplos ya propiamente de la referencia para un libro, para un capítulo, para redes sociales. Vamos a ver varios ejemplos, no todos porque son bastantes, pero sí vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la sesión del día de hoy. Bien, comenzando con el capítulo 8, las obras acreditadas en el texto, donde encontramos la parte de las citas, debemos iniciar, tal vez siempre nos gusta trabajar con una pregunta inicial. La pregunta dice, ¿cómo hago una cita? ¿Por qué tengo que citar en mi trabajo de investigación? Es lo que deberíamos de preguntarnos nosotros y si somos formadores ¿verdad? En nuestros lugares de trabajo, pues debería ser una pregunta muy importante a aclarar a los estudiantes, ¿verdad? A los cuales estemos formando. La cita, como todos he sabido, permite dar crédito y reconocimiento a los aportes que las investigaciones previas hicieron. Eso es importantísimo, por eso tengo que citar, porque yo no puedo arrogarme el derecho de asumir o presentar como mías ideas de otros o palabras de otros, como lo vamos a ver a continuación. Estas investigaciones previas se hicieron antes del trabajo que se está elaborando o que estoy elaborando. Muy importante esta parte, que
que quede siempre muy claro, y a nosotros nos gusta hacerlo de esta forma al inicio de toda capacitación en esta temática. Evita que se cometa plagio, que corresponde a la acción de incluir palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran mías, ¿verdad? Es importantísimo por eso citar. Dentro de las opciones que nos ofrece el nuevo manual de la APA, esta 7ª edición, nos indica en el punto 8.10 que el sistema de citación o de cita autor-fecha es básico dentro de APA. ¿Eso qué significa? Que yo siempre dentro del texto, todo documento que voy a incluir, del cual voy a extraer unas palabras, unas ideas, unas imágenes, que podría ser una tabla, una figura, etcétera, siempre debo dar el autor, que sería el apellido del autor o apellidos y el año. Eso nunca me puede faltar, ¿verdad? Y que me indica además, o me aclara muy bien, que lo puedo hacer de dos formas, como estamos viendo en pantalla en este momento. Puedo hacerlo como una cita entre paréntesis o una cita narrativa. La cita entre paréntesis bien podría ser, voy escribiendo el texto y al final de este texto incluyo en ese paréntesis el autor o a quien le pertenecen esas palabras o ideas y el año. Y la cita narrativa más bien es que voy escribiendo el texto y ahí mismo pongo, por ejemplo, Alexander 2018 propone que, y ya, incluyo lo que corresponde a Alexander. En cuanto a la cantidad de autores que puedo incluir en esa cita, en el texto, hay un cambio drástico con relación a la 6ª edición. En esta 7ª edición me indica que incluyo un autor o dos autores. O sea, cuando un documento tiene un autor, ahí va a estar siempre presente. Cuando tiene dos autores, va a estar siempre presente. ¿En qué formato? En el formato citación entre paréntesis o citación narrativa. Pero siempre van a estar presentes. El cambio viene a partir del documento que tiene 3 o más autores. Desde ahora APA me indica que ya no tengo que ponerlos todos, ¿verdad? Es la primera vez que voy a mencionar a esos autores de ese artículo o de ese capítulo, sino que puedo agregar simplemente el primer autor et al, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá en pantalla, Sanabria et al 2015 o Sanabria et al 2015 en la versión de citación narrativa. La otra aclaración que me hace el estudio es en grupos de autores. Hay grupos de autores que los puedo identificar con abreviaturas, pero la instrucción que me indica APA es que yo desde la primera vez que voy a mencionar a ese grupo de autores, no puedo hacerlo indicando solo la abreviatura. No podemos asumir que todo el mundo que me lea en cualquier parte, sea a nivel nacional o internacional, sabe, por ejemplo, qué es UCR. Yo tengo que asumir que nadie sabe qué es UCR. Entonces, esa primera vez siempre lo desarrollo. Universidad de Costa Rica o podríamos haber puesto ahí para el caso de Nicaragua, Consejo Nacional de Universidades. Entonces pongo Consejo Nacional de Universidades y entre corchetes pongo CNU. O bien en la cita narrativa dentro del paréntesis, ¿verdad? Ahí pondría la abreviatura. Las citas subsecuentes, entonces, ahora sí, como ya le indiqué a quien me lee qué significan esas abreviaturas, puedo simplemente poner las abreviaturas. Y habrá casos en los cuales esos grupos de autores simplemente no tienen abreviatura.
En nuestro caso pusimos para el ejemplo Ministerio de Salud Pública 2019 en ambas versiones. Entonces, este cuadro, esta información la pueden encontrar, capítulo 8, en el 8.17, y ahí está toda la explicación de cómo agrego los autores en el texto que estoy redactando. Bien. El otro punto que queríamos rescatar es el 8.13. En el 8.13 me indica que yo puedo citar partes específicas de una fuente. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces no solamente es la cita textual, como llamamos textual, APA lo llama diferente, pero es aquel texto que voy a poner en mi trabajo, transcribirlo de ese original. No siempre es eso, ¿verdad? Entonces, por eso este 8.3 es muy aclaratorio. Me indica que yo puedo citar un número de página, puedo citar un capítulo, puedo citar un rango de páginas, un párrafo, que lo vamos a ver más adelante, cómo asigno yo números de párrafo. Puedo hacer alusión a una tabla, ¿verdad? Recordamos en las primeras diapositivas que les indiqué que yo debo citar, yo debo indicar si tomé palabras, ideas, imágenes de otro autor y que no son mías. Puedo también citar una diapositiva. Más adelante en la parte de las referencias, de los ejemplos de referencias, Rolando nos va a mostrar cómo elaborar para unas presentaciones, puede ser en PowerPoint, que se hace, ¿verdad? La referencia, cómo se elabora la referencia. Y finalmente, el último ejemplo, Ministerio de Salud 2020, 450, eso es una marca de tiempo inicial para una cita que estoy haciendo de un material audiovisual, ¿verdad? Un video o algún otro material audiovisual. Entonces es una marca de tiempo inicial, eso también lo puedo hacer. El 825 ahí me indica principios de cita directa. Les decía que APA, bueno, normalmente por acá le llamamos cita textual ¿verdad? Cuando voy a transcribir, APA nos indica cita directa, ¿verdad? Cuando voy a tomar ese texto y transcribirlo en mi documento. En estos principios de cita directa para APA, nunca puede hacernos falta el autor, que ahí estamos haciendo alusiones a los apellidos del autor, el año de publicación y el número de página o números de página. Estas citas directas son de dos tipos. Eso está muy similar a la sexta edición. Entonces, si ya conocíamos la sexta edición, esto no varió. Tenemos la cita de menos de 40 palabras, cita corta, y la de 40 o más palabras, cita en bloque. Simplemente hay una diferencia entre ambas. ¿Cuál es? Bueno, que la cita de menos de 40 palabras, cita corta, yo la incorporo en el texto. Voy escribiendo y ahí incorporo la cita directa de menos de 40 palabras. Pero debo entrecomillarla con comillas dobles. Cuando la cita, ese texto que me quiero traer de otro lado para el mío, tiene 40 o más palabras, se le llama cita en bloque. Esta cita en bloque tiene una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo sin comillas. Quedaría algo similar a lo que estamos viendo en este momento en pantalla. La cita corta de menos de 40 palabras, en donde está el autor, el año, el número de página y la cita como tal entrecomillada. Eso es importante. La cita de 40 o más palabras, cita en bloque, comienza acá donde dice tiene hasta etcétera. Ahí es la cita en bloque.
Está a una sangría, debería estar a una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo. Y si observamos, pues ahí vemos los elementos que siempre debe tener la cita, que es el autor, el año y el número de página. Bien, un detalle que sí quisiera aclarar, porque hemos decidido para esta presentación mantener este punto final. Si alguno pues no lo quiere mantener, pues puede hacerlo. Porque ese sí quisiera aclararlo, porque ese lo mantuvimos de la versión al español de la sexta, porque es como una norma en español, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo, cuando ya tengamos disponible la versión al español, si igual que en la sexta, se va a mantener ese punto ahí, porque en la sexta en inglés, en la versión en inglés, ese punto no estaba, sino que la versión al español de la sexta lo incorporó porque ahí se incorporan detalles, ¿verdad?, propios del español. Ya vamos a ver cuando ya tengamos disponible la versión al español de la séptima, si ese punto se mantiene. Lo aclaro siempre porque si ustedes pues van al capítulo original en la séptima edición en inglés, pues ese punto no va a estar, ¿verdad? Entonces lo mantuvimos para nuestras capacitaciones, pero aclarando, ¿verdad? No pasa nada si de pronto, pues en el entorno que estoy, decido que ese punto mejor lo elimino para hacerlo idéntico a la edición séptima en inglés, ¿verdad? Bien. La cita directa de material sin número de página, acá es donde aparecen los números de párrafo, entre otros detalles. La cita directa sin número de página me permite tal vez hacer alusión a aquellos documentos en los cuales pues no hay números, exactamente números de página, ¿verdad? No habría esa posibilidad de direccionar a quien me está leyendo exactamente al texto que estoy extrayendo de ese material. Esta opción, ¿verdad? Me sirve en sitios para direccionar a quien me está leyendo a texto que he extraído, por ejemplo, puede ser de un sitio web, de una página web, de un libro electrónico que no tenga paginación, ¿verdad? Porque ¿cómo hago? Me ofrece en este 828, cita directa de material sin número de página, APA séptima edición, esas 4 opciones y me indica que puedo utilizar cualquiera de las 4, que cualquiera de las 4 es correcta y va a depender de la situación en la cual esté en ese momento. Lo que yo requiera para direccionar a quien me lee exactamente a dónde está lo que quiero citar. La primera opción es proporcione un título o nombre de sección. Entonces, aquí ya nos encontramos a los autores, en este caso, el año, sección de osteoartritis. La otra opción, proporcione un título abreviado o nombre de sección entre comillas. Cuando el título completo o el nombre de sección son demasiado largos o difíciles de manejar para citarlos en su totalidad. Ahí me encuentro entonces el título Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 2017, el autor, el año y el nombre de sección, entrecomillada, sección ¿qué puede hacer? Entonces ahí lo que hice fue reducir el título de sección completo porque era muy complicado ponerlo en su totalidad. En su totalidad decía que puede hacer para prevenir la insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces ahí lo que hice es entrecomillar una parte del título y eso quien haya explorado un poquito APA, entonces ya sabe a qué se refiere, que ese nombre de sección estaba
era mucho más extenso en el original. La tercera opción, proporcione un número de párrafo, cuente los párrafos manualmente si no están numerados. Acá es interesante, ¿verdad? Aquí me aparece entonces el autor, el año y el número de párrafo. El número de párrafo lo establezco, puede haber dos opciones. Hay pocos ejemplos que hayamos podido ubicar en los cuales en esas páginas en internet, donde los párrafos en esas páginas en particular tienen un número. Cuando tienen ese numerito, fácilmente, entonces ese es el número de párrafo. Pero si llego a una página en donde esos párrafos no están numerados, yo puedo contarlos, 1, 2, 3, 4, y entonces pongo ese número de párrafo, el número de párrafo donde está el texto que estoy citando. Esa es la forma de agregar números de párrafo. Yo puedo tomarlo si está presente y si no, cuente los párrafos manualmente como me indica la instrucción 828. Y la última de las opciones es proporcione un título o nombre de sección en combinación con un número de párrafo. Aquí vemos como todos los elementos, ¿verdad? Pero como les dije al inicio de esta sección, voy a utilizar el 1, el 2, el 3 o el 4 de acuerdo a lo que requiera. Este último, entonces, el autor, el año, sección de incursiones musicales y el número de párrafo. Ahí hay una gran cantidad. Ese posiblemente sea cuando una página web es tal vez muy extensa, tiene muchos párrafos, entonces tal vez no es tan sencillo contar 1, 2, 3, ¿verdad? Sino que es más fácil llegar a la sección y luego al párrafo. Bien. El 823. Pasamos ahora de lo que son citas directas a lo que llamamos parafraseo. El parafraseo en el estilo APA debería de ser prioridad por encima de lo que es la cita directa. De hecho, APA nos dice que deberíamos privilegiar lo que es la cita, el parafraseo por encima de agregar muchas citas directas en el texto que estoy redactando. Y tal vez ahí hay tal vez la razón, ¿verdad? Principal es porque si lo pensamos así ya en profundidad podríamos llegar pues a la conclusión de que es muchísimo más complejo parafrasear que citar directamente, ¿verdad? Un texto. Al parafrasear tengo que leer en profundidad los documentos y extraer las ideas principales de ese autor o esos autores, si estoy comparando varios, y eso me genera mayor innovación y mayor profundidad a la hora de elaboración de un trabajo de investigación o de esa parte del trabajo de investigación. Para parafrasear, APA me indica, primero, formato para cita entre paréntesis. Me indica, por ejemplo, que yo podría tomar a Black et al. 2018, me lo leí y entonces ahí puedo incluir esas ideas, ¿verdad? Relacionadas con lectores de ciencia ficción y otros detalles más que se dan ahí en el ejemplo. Y al final, pero eso es vamos a ver, eso es lo que logré extraer de ese documento de esos autores publicado en 2018. Y lo plasmé en ese párrafo, ¿verdad? En el segundo ejemplo, formato para incluir un número de página, eso es porque cuando parafraseo no estoy en la obligación de incluir un número de página, pero lo puedo hacer, aunque no sea una cita directa, ¿verdad?
Entonces, en el segundo ejemplo, este autor describe, por ejemplo, lo que describe es un caso de un ejemplo de una niña de 4 años, etcétera, etcétera, y al final agregamos los números de página. Entonces, quien lea ese documento podría ir y explorar el texto del autor publicado en 2016, pero ya lo direccioné a las páginas 152, 153, donde está el texto, ¿verdad? Donde está la información más en general, más extenso, en lo que incluí en mi trabajo. Pero entonces esa es otra forma de parafrasear. Y también está el parafraseo extenso, ¿verdad? Porque en principio uno podría pensar que el parafraseo debería de ser algo muy breve, como los dos ejemplos anteriores. Pero en particular acá, en esta séptima edición, ¿verdad? Nos da en el 824 este ejemplo de parafraseo extenso. Me indica que yo puedo parafrasear, en este caso, a Vélez et al. 2018, a lo largo de todo un párrafo donde vemos que hay varias oraciones, ¿verdad? No es solo un párrafito corto. Puedo hacerlo, no hay problema. Pero sí la instrucción es que cuando yo construyo un parafraseo extenso, tiene que quedar muy claro en la redacción del mismo que todo el párrafo corresponde a esos autores, ¿verdad? Donde no haya duda de ese detalle. Exactitud de las citas, ese es otro punto en el capítulo 8. Para APA es muy importante que respetemos la redacción, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo entrar y corregir si me pareció que hay errores en cualquiera de estos aspectos. Lo que APA me indica es que tengo que poner junto al error, digámoslo de esa forma, entre corchetes y en cursiva, la palabra SIC, que vendría a ser como una alusión de que así estaba en el texto original, ¿verdad? Quien pues conozca APA, entonces eso lo va a tener clarísimo, que eso venía así del original. Y en el 831, ahí es cuando nos indica que podemos eliminar, podemos decirlo de esa forma, una parte del texto original. Asumamos que necesito citar en mi texto un párrafo, pero ese párrafo tiene más allá de lo que en realidad me interesa rescatar. Entonces yo puedo transcribir el texto y eliminar una parte del texto. Puede ser que solo el inicio y el final son los que requiera, pero como estoy modificando el texto original, ¿verdad? Y no podríamos hacerlo sin decirle a nuestros lectores que lo estoy aplicando, entonces APA me indica que ponga puntos suspensivos, ahí donde eliminé parte del texto. Las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que se citan en un texto que estoy leyendo. Por ejemplo, Cavallini Solano y Díaz, yo me leía Cavallini Solano y Díaz Mondragón, un documento del 2011, y ahí estas autoras citaron a Robledo 2004. A Robledo 2004 nunca lo leí, sino que lo leí a través de estas autoras, Cavallini Solano y Díaz Mondragón. Yo al incluir el documento en la lista de referencia, a quienes debo agregar en esa lista es al documento de Cavallini Solano y Díaz Mondragón, que fue el documento que me leí. ¿Verdad? Robledo 2004 nunca lo leí. Esta es la forma de citar una fuente secundaria. Pero, ¿qué dice APA? APA lo que dice es
y generalmente en la academia se le escucha decir a los docentes, las fuentes secundarias es lo que menos debemos utilizar. Utilícelas, en APA dice algo así como utilícelas con moderación y priorice la fuente primaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo en lugar de citar a Cavallini Solano, a transcribir lo que Cavallini Solano plantearon acerca del Robledo 2004, buscar al Robledo 2004? Porque yo debería de utilizar fuentes secundarias solamente cuando la fuente primaria no esté disponible de ninguna forma, donde ya hice toda una búsqueda extensa en diferentes recursos de información, en las bibliotecas, acudí a profesionales o a investigadores que sé que han leído ese autor, etcétera, y no lo logré ubicar y considero que eso es prioridad, entonces sí, bueno, lo incluyo. Pero de lo contrario, lo mejor es buscar la fuente, la fuente primaria, ¿verdad? En donde se trabajó esa información que quiero incluir. Bien. Las comunicaciones personales corresponden a correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discusiones en vivo, clases no grabadas, notas, cartas, mensajes de grupos de discusión no archivados. O sea, es todo aquello tal vez de donde obtuve alguna información, por ejemplo, una entrevista personal, que para elaborar un trabajo de investigación, en principio entrevisté a un especialista, ¿verdad? Por ahí andaría lo de las entrevistas personales, por ejemplo. Este tipo de material no se incluye en la lista de referencias, solamente la cito dentro del texto. Eso sí, puedo hacerlo, puedo hacer alusión a esa información que obtuve, pero no va dentro de la lista de referencias porque una parte importante de las referencias son las fuentes, como decir la editorial o un repositorio, una fuente a la cual pueda acudir y lograr obtener lo que se me está diciendo que se está citando en un trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo obtener ese material, otra persona no la puede obtener, solo lo tengo yo, solo la entrevista personal la tengo yo, entonces esto se puede citar sin ningún problema, pero no se incluye en la lista de referencias al final del trabajo. ¿Cómo lo hago? De forma narrativa o entre paréntesis, como lo vimos al inicio. Pongo inicial del nombre, apellidos, abro paréntesis, comunicación personal y la fecha exacta en la cual se dio esa comunicación. Y si fuera entre paréntesis, cita entre paréntesis, abro paréntesis, inicial de nombre, apellidos, comunicación personal y la fecha exacta en la que se dio la comunicación. Bien, esta información que les queremos compartir en esta pantalla que estamos observando en este momento corresponde a una consulta que para la edición número 6 de APA se consultó a los editores de la APA. ¿Por qué lo consultamos en ese momento? Porque en nuestra universidad era una pregunta frecuente: ¿cómo hago para citar un texto que está en otro idioma en mi texto que estoy escribiendo en español? La adaptación o la recomendación que nos indicaron es la siguiente. Expertos de APA recomiendan incluir solamente la traducción, no utilizar dobles comillas y no citar en bloque porque podríamos tomarlo como parafraseo
Siempre mencionar, eso sí, el autor y la fecha. Y opcional, incluir el número de página de aquello que estoy parafraseando, del inglés o algún otro idioma al español. Eso en cuanto a la parte de las citas. Que quede claro. Esta adaptación generalmente la compartimos con los docentes en la Universidad de Costa Rica y dependerá del área y de algunas otras circunstancias, se puede o no aplicar, ¿verdad? En los trabajos de investigación, recuerdo, por ejemplo, en el área de la música es un poco más complicado aplicar esto, ¿verdad? Y otros detalles más, lo cuento porque en algún momento algún docente de esas áreas nos ha explicado las razones, pero igual se los comentamos dejando claro que es una adaptación. Capítulo 9. Vamos a compartirles unos detalles en cuanto a la lista de referencias o lista de referencia, que a veces en realidad APA lo llama así. Les decía que en las referencias, como tal, en esta nueva edición de APA, nos enumera 4 elementos claves, que son el autor, toda referencia, cuando ya vamos a pasar a esa parte final, cuando ya vamos a construir esa lista con todo lo que citamos, los elementos claves que me indica que no pueden tal vez hacernos falta, y si no hay que sustituirlos con algunos detalles que luego les iremos comentando, es el autor. Siempre tenemos que poder definir quién es el responsable del trabajo, la fecha, cuándo se publicó este trabajo, el título, cómo se llama este trabajo que estoy tratando o que estoy citando, y la fuente, dónde puedo recuperar este trabajo. Cuando algo no tiene fuente, por eso, depende del caso, ¿verdad? Pasa a ser una comunicación personal. O incluso hay, en una partecita del manual nos indica que, vamos a ver, si yo utilicé una fuente en línea y ya cuando voy a presentar el documento final, hago una exploración, una revisión para que todo esté bien y ya no está disponible ese material, es mejor sustituirlo, ¿verdad? Esa es una recomendación que está en alguna parte de estos 3 capítulos de APA. Bien, la estructura de esa lista de referencias es esta que les pusimos en pantalla en la parte derecha. ¿Qué incluyo yo en esa lista? Solo los trabajos que utilizó en la investigación y preparación de su documento. Solo eso es lo que debo incluir. Formato de la lista de referencias. Comience la lista de referencias en una nueva página después del texto. Coloque la etiqueta de sección referencias centrada en negrita en la parte superior de la página, tal y como se los pusimos en el ejemplo. Ordenar las entradas de la lista de referencias alfabéticamente por el autor, tal y como lo vemos acá. Puede ser un autor personal o un grupo como autor. Doble espacio en toda la lista de referencias, tanto dentro como entre entradas. O sea, siempre debe estar a doble espacio. Con una sangría colgante de 0.5 pulgadas. La sangría colgante de 0.5 pulgadas la encontramos en la segunda línea que acompaña a las referencias. Depende de la extensión, pues bajamos a un segundo renglón, ahí ya tenemos que aplicar lo del 0.5 pulgadas. El detalle de cada una de los elementos de la referencia nos lo va a comentar más adelante Rolando, ¿verdad? En la parte está tan interesante ya de cómo elaboro la referencia para un libro, para un capítulo y para otros materiales más. Orden de trabajos con el mismo autor y la misma fecha, el 947. Podría ocurrir que yo esté elaborando un trabajo de investigación y a veces pasa que
de pronto un autor, tengo varios artículos de un mismo autor. ¿Cómo hago? Referencias con el mismo autor o autores en el mismo orden y con la misma fecha de publicación, ahí tendría que aplicar lo siguiente. Lo que me indica la instrucción es que debo agregarles una letra minúscula después del año, como lo estamos viendo muy bien en pantalla. 2020A, 2020B, o hay otras de pronto posibilidades en donde algo no tiene fecha, entonces S.F.-A o S.F.-B o en prensa-A, en prensa-B, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de materiales con diferentes posibilidades en cuanto a fecha, sin fecha, en prensa, pero la norma es siempre agréguele una letra minúscula, ¿verdad? Para asignar las letras, lo que me indica APA es que debo como aplicar dos pasos. El primer paso lo vemos acá en pantalla. Tenemos esos dos autores, tienen 3 documentos en el mismo año, 2020, 2020, 2020. La instrucción en el 947 lo que nos indica es que primero se deben de colocar aquellos materiales con solo un año. Esos preceden a aquellos con fechas más específicas, como estamos viendo ahí mismo en el ejemplo. Y luego las fechas específicas, o sea, 26 de marzo, 2 de abril, las ordenamos cronológicamente. De tal forma que si tuviéramos este caso, ¿verdad? Quedaría 2020A de primero y luego marzo-abril, ¿verdad? 2020, marzo-abril, así se ordenaría. Podría presentarse una segunda posibilidad, en donde si las referencias tienen fechas idénticas y a la vez tienen tienen mismo autor y misma fecha, o sea, todas asumamos son 2020. Entonces, el elemento que nos haría la diferencia, ¿verdad? Porque imaginémonos que tenemos 3 materiales de Aziquiwe y Velo, todo 2020, ¿verdad? ¿Cómo hago la diferencia? Por el título del material. Y ahí agrego las letras minúsculas al año. Esta norma es importante, ¿verdad? Recordar que esa letra minúscula yo la mantengo en las citas, porque si no, pues se me confundiría a cuál documento estoy haciendo alusión. Bien. En el 9.8, formato del elemento autor. En el formato del elemento autor, ahí en esta edición queda como muy claro, ¿verdad? Muy clarito, ¿sí? Este elemento y nos agrada bastante por lo siguiente. Bien, en el 9.8 me indica cómo agregarle a las referencias los autores. Apellido o apellidos, ¿verdad? El apellido, iniciales del nombre, con un espacio entre cada letra. Y luego me indica algo que es tal vez muy valioso y muy importante en esta edición, es que también me indica que los autores yo los puedo agregar, los apellidos de los autores los puedo agregar tal como están en la fuente original, ya sea como en el caso de Chacón Jiménez, de 2 partes, o con guión. ¿Verdad? Eso queda clarísimo en esta 7ª edición y porque le hago énfasis en esto porque con anterioridad ese tal vez era como un elemento sobre el cual había como una cierta tal vez discusión en algunos ámbitos, ¿verdad? Porque
se asumía que solamente podíamos poner un apellido. Ya desde la sexta, en realidad, sí podíamos poner los dos apellidos, pero es en esta séptima donde APA nos aclara con toda certeza ese detalle, ¿verdad? Que yo puedo agregar los dos apellidos, apellido con guión, o, ¿verdad? Ese detalle sí queda clarísimo. Y luego hay una modificación con respecto a la sexta. En esta nos indica que yo puedo incluir hasta 20 autores. Las referencias con 21 o más autores, entonces debo aplicar lo siguiente. Debo incluir los 19 primeros y luego el número 21, digámoslo así, agregar coma, puntos suspensivos y el último de los autores, ¿verdad? Referencias con 21 o más autores. La estructura quedaría de esta forma. Todos estos hasta acá, 19 autores, coma, los puntos suspensivos y el último de los autores, ¿verdad? Entonces esa es una modificación con respecto a la sexta edición, porque se nos amplió la cantidad de autores que podemos agregar. Lista de referencias, grupos como autores. Acá sí me gusta hacer como alusión a lo que acabamos de ver en las citas, porque en las citas les indicamos que yo puedo poner las abreviaturas de los grupos como autores, pero en la lista de referencias no se puede hacer, ¿verdad? APA me dice que yo tengo que poner Caja Costarricense de Seguro Social y nunca, nunca CCSS, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de ustedes, el nombre que tengo por acá, Consejo Nacional de Universidades, pero no voy a poder poner en mi lista de referencias CNU, ¿verdad? Eso no es parte de la norma. Eso lo podemos leer en el 9.11. Ya para finalizar esta primera parte de la sesión de esta tarde, está la parte de las abreviaturas. Por ahí ya les mencioné alguna, pero acá lo vamos a retomar. El 9.10, roles especializados, ahí habla de los editores. Después vamos a ver un ejemplo. Pero cuando un material tiene editor, la abreviatura que se utiliza es ED para un editor, o si tengo varios, EDS al final. Y vimos en el ejemplo de las fechas el S.F. ¿verdad? Son las abreviaturas que se utilizan para materiales sin fecha. Se coloca un punto después de la S y la F sin dejar espacio entre las letras. Bien. Vamos entonces. Bien, vamos entonces de momento a tomarnos el receso de los 5 minutos para regresar con unos detalles más sobre el capítulo 9, un detalle más sobre el 9, y ya pasar con lo que es los ejemplos de referencias. Entonces, Patricia, antes de los 5 minutos tenemos 2 preguntas y queríamos ver si es posible que las abordáramos ahorita y después tomamos los 5 minutos para que comience Rolando. ¿Te parece, Patricia? ¿está bien? Sí, ok. Sí. Entonces, una de las preguntas decía, ¿qué tan adaptado está el programa de el gestor de Mendeley con el manual de citas y referencias de las normas APA de la 7ª edición? Sí, sí, ya lo tiene incorporado. No hemos, al menos yo no he probado absolutamente todos los tipos de ejemplos y, ¿verdad? Que están ya en la 7ª edición, pero sí ya se puede trabajar con Mendeley la 7ª edición. Sí. Ok. Lo otra, hay una pregunta en relación con la separación del último autor, y es que en el ejemplo no aparece, en el ejemplo, en el 9.8, aparece apellido, aparecen las iniciales de los nombres del autor, pero cuando ya se pone la I
antes del segundo apellido, del segundo autor, ¿se pone coma o no se pone coma, Patricia? Sí, permítame para buscar el 9.8. 8, Por sí. ejemplo, cuando estábamos mostrándoles la cantidad de autores, Sí. no se pone, vamos a ver, ese ejemplo corresponde a un documento que tenga más de 21 autores, ¿verdad? Perdón, 21 o más autores. Se ponen 19, se pone coma, 3 puntos suspensivos y el último. Pero es el anterior, Patricia, es el anterior, donde dice, es el 9.8. Ahí que va una coma, ¿verdad, Patricia? Para separar, para poner el otro autor antes de la I. De acuerdo a cómo lo hemos trabajado nosotros y con la adaptación al español, no va coma. No va coma antes de la I. Generalmente en inglés, es que en inglés se utiliza el ampersand, el I comercial. Entonces, antes del ampersand siempre va coma, pero al español no es necesario poner coma antes de la I. Ok, gracias, Patricia. Con mucho gusto. Entonces, voy a compartirles porque teníamos por acá, permítanme solo un segundo, un temporizador para cumplir con el tiempo de los 5 minutos. Entonces lo voy a iniciar. Sí. Parte de esta presentación, les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección del chat de este webinar y los atenderemos al final de esta sesión. Bueno, es sumamente importante. Patricia decía que veíamos un detalle más del capítulo 9 y es básicamente este DOI. Es fundamental para poder realizar las referencias de una forma correcta. Es bastante importante, sobre todo con esta nueva versión de APA en la 7ª edición. La D es de digital, la O es de objeto y la I es de identificador. Por lo tanto, esa D nos indicaba o se pensaba hace algún tiempo que era propiamente de documentos digitales o electrónicos. Bueno, y no estaba mal, pero realmente, y queda bastante manifiesto en esta 7ª edición, que es un elemento que se utiliza tanto ahora para fuentes electrónicas, así como para las fuentes que están en formato impreso. Entonces, bueno, el DOI ha tenido algunos formatos antiguos, como son los que estamos viendo en esta columna de la derecha. Estos eran estos dos realmente fueron los primeros formatos que existieron. Después tal vez se incorporó ya con el HTTP, pero el formato actual es este que estamos viendo digamos, del lado izquierdo. Entonces, ¿verdad? Esto siempre se va a repetir, todo esto va a ser de la misma forma hasta ORG, y después de esta barra inclinada, ¿verdad? Entonces tendríamos un número único e irrepetible que va a tener cada documento asociado. Entonces, aquí importante es que cuando encontremos los formatos antiguos, como pueden ser cualquiera de estos tres, vamos a tomar la información que esté después de esta barra, vamos a tomar la información que esté después de los 2 puntos en ambos casos y los vamos a pasar a este nuevo formato actual y quedaría pues después de este slash. Muy importante ¿verdad? Esto que está aquí simplificado con X puede ser un componente solamente numérico o puede ser también alfanumérico. Entonces, bueno, tenemos que tener eso bastante presente. Los DOI pues suelen ser bastante extensos, eso va a depender un poco de la fuente y demás. Entonces, cuando sea difícil de manejar, ¿verdad? Por cuestión de orden o por cuestión de espacio, podemos acortarlos para que queden de esta manera, tal y como lo estamos visualizando en este enlace. Para hacer uso de ese acortador, entonces, bueno, APA nos sugiere una dirección, es esa que está apareciendo ahí. Igual después la podemos compartir, no se preocupen por ese detalle. Entonces, con ese acortador podríamos pasar a un DOI, un poco más manejable o más pequeño para mayor facilidad en las referencias. Entonces, visto este detalle, vamos a entrar ahora sí al capítulo 10 que se enfoca propiamente en ejemplos de referencia. Y pues aquí ustedes recordarán que el manual de 6ª edición era del año 2010, por lo tanto hay algún desfase en cuanto a nuevas fuentes o nuevos tipos de documentos que fueron surgiendo a través de esos
9 años del 2010 al 2019. Entonces, pasamos de tener 77 ejemplos de referencias en APA 6 a tener en la actualidad 114 ejemplos de referencia. Lo que nosotros normalmente hemos hecho es seleccionar aquellos que son más representativos o que más utilizan docentes, estudiantes, investigadores en las universidades o en la academia para mostrarlos, en este caso, al público, que serían ustedes. Entonces, aquí van a estar o vamos a encontrar los ejemplos más representativos o podemos decir que más se repiten, pero perfectamente algún tipo de fuente que ustedes utilicen no lo vamos a tener acá, pero sí está en el manual. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Y hay una pregunta importante que es ¿cuándo utilizo un DOI? ¿Cuándo utilizo un URL o ninguno de estos elementos para construir una referencia? Entonces, esto lo vamos a ir viendo propiamente con la ayuda de los ejemplos que tenemos ya listos acá en la presentación. Esta plantilla que vemos por acá la vamos a encontrar en distintos tipos de fuentes. Entonces, bueno, la que estamos viendo ahorita es propiamente para libros o para obras de referencia. También vamos a encontrar plantillas para publicaciones periódicas. Podemos encontrar también plantillas para capítulos de libros editados o para medios audiovisuales, entre otros. Realmente pues hay una cantidad importante de plantillas y pues nos ayudan a clarificar cómo construir la referencia de X tipo, perdón, de fuente, según, ¿verdad?, los componentes que ya Patricia nos explicó y cómo debemos presentarlos. Por ejemplo, aquí que estamos hablando propiamente de libros, nos indica cómo deberíamos indicar un número de edición, un número de volumen, si es un audiolibro, cómo hacer esa distinción. Ya Patricia igual nos habló de editores o incluso podría ser traductor o narrador en el caso de los audiolibros. Entonces, estas plantillas pues nos ayudan bastante a sacar dudas cuando se nos presente algún inconveniente y nos pues ayuda a construir de forma más sencilla estas referencias. Estos dos ejemplos iniciales que tenemos acá pues son de libro. Entonces la estructura para un libro es la inicial, los apellidos, perdón, puede ser uno, puede ser dos, como ya Patricia lo mencionó, la inicial del nombre y pues eso va a depender de cada libro, la cantidad de autores que vayan a estar acá. La fecha de publicación o el año de publicación, aquí es importante tener en cuenta que lo que se debe indicar aquí es el año del copyright, ¿verdad? Porque puede ser perfectamente que la fecha de publicación diste o sea distinta a la del copyright. Entonces la que se debe utilizar siempre es la del copyright. Después viene el título de este documento que va a ir en cursiva. Siempre el título del libro va a estar en cursiva y finalmente viene la editorial o el publicador. Aquí quienes estaban familiarizados con APA 6 estarán notando que ya no es necesario en el formato APA o en el estilo de citación de APA ya no es necesario indicar la ciudad o el país de publicación. Y finalmente vamos a decir que hace un rato en la pregunta anterior veíamos que cuando se utiliza un DOI, bueno, siempre que un documento o una fuente tenga un DOI, es necesario utilizarlo. El DOI lo vamos a encontrar en la fuente propiamente. Es nada más tomarlo y indicarlo acá seguidamente después del publicador. Entonces recuerden que si está en un formato antiguo debemos adaptarlo al más actual y ya esto estaría listo. Otro cambio que hay con respecto a la sexta edición es que los DOI antes no se tenía que hacer enlace. Vean que aquí tenemos un enlace que yo perfectamente podría seguir. En APA 6 no debíamos tener este enlace activo. Ahora más bien es una norma que tiene que estar activo totalmente. Y el segundo es también un libro. Vean que la estructura es la misma. En este caso sí tenemos dos apellidos, inicial del nombre, fecha de publicación, título del documento. En este caso, pues la editorial, el publicador es la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Y aquí pues aquí nos topamos un panorama, no podemos saberlo con mucha certeza. Este puede ser un libro que lo consulté en formato impreso, o puede ser un libro que consulté en una base de datos de investigación académica de suscripción. Entonces, si el documento carece de DOI, entonces deberíamos dejarlo así, ya sea porque lo consulté en impreso o porque lo consulté en una base de datos de investigación de suscripción. Entonces, eso puede cambiar perfectamente. También podría llevar aquí un URL, que ya casi vamos a ver ejemplos que sí nos permiten llevar URL. Entonces, nada más como un dato adicional, ambos libros son impresos. Nada más que este nos facilita un DOI y este otro pues es únicamente impreso. No tenemos un DOI para poderlo agregar ese elemento.
Ahora vamos a un libro, ¿verdad? Este segundo ejemplo que estamos viendo es también un libro sin DOI, ¿verdad? Pero en este caso sí tenemos un URL. A diferencia del dato anterior, sí lo podemos indicar. Entonces vamos a ver, nuevamente están los apellidos, inicial del nombre de la autora, fecha de publicación, título que está en cursiva. Aquí hay digamos, una información adicional que hace un momento no teníamos, y es que esta es una segunda edición. El publicador es la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. ¿Y por qué puedo utilizar un URL acá? Bueno, porque es un libro que está gratuito, que está abierto y que cualquier persona va a poder consultar. No es de circulación, digamos, cerrada, como sí sucede en las fuentes que estén dentro de bases de datos de suscripción. Por lo tanto, si yo sigo este enlace, voy a poder ver el contenido sin ningún tipo de restricción. E igualmente que sucede con el DOI, podemos acortar. Vean que este es un URL bastante extenso, entonces podemos acortarlo de manera que tal que quede de esta manera. En cuanto para cortarlos, sí hay una serie de servicios gratuitos en Internet. Ustedes pueden utilizar el de su preferencia para hacer para cortar este URL. Entonces pueden utilizar cualquiera de los que estén disponibles en Internet. Y ahora viene un capítulo de libro editado. Esto significa, bueno, que es un libro, pero cada uno de los artículos, perdón, de los capítulos tiene uno o más autores distintos. Entonces la estructura que se sigue es la siguiente. Quienes aparecen de primero acá, anterior a la fecha, son los autores del capítulo que yo leí o que yo utilicé para mi investigación. Entonces sería las iniciales nuevamente, perdón, los apellidos, las iniciales, la fecha de publicación del documento. Después lo que sigue aquí, el comercio de mercancías hasta Estados Unidos, es el título del capítulo que yo utilicé. Posteriormente introduzco esta palabra en, y después de en, lo que viene seguida son propiamente los editores. Y aquí hay una particularidad, y es que se invierte el orden. Primero viene la inicial del nombre y luego vienen los apellidos de los editores. En este caso, vean que está iniciales y posteriormente vienen los apellidos. Después aquí con esto indicamos, como son dos, usamos el plural, son editores, una coma, y lo que está en cursiva, ¿verdad? Ensayos temáticas sobre el TLC hasta Estados Unidos nuevamente, que está totalmente todo en cursiva. Ese es el título del libro del cual el capítulo que estamos haciendo mención forma parte. Después del título del libro como tal, entonces en paréntesis indicamos las páginas en las cuales puedo encontrar el artículo que estoy haciendo referencia en la primera línea. Y finalmente viene el publicador, la editorial, que en este caso nuevamente es la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, esta es la estructura que usaríamos siempre para un capítulo de un libro editado. Este que están viendo es un caso, no lo vamos a encontrar en manual. Lo obtuvimos a través de un webinar que organizó APA y un compañero nuestro participó. Entonces, bueno, es un caso especial, entonces vamos a verlo así un poquito a detalle. Nuevamente, estos son los autores, fecha de publicación, título del libro que está en cursiva, es una segunda edición, está alojado en un portal que se llama así, OpenStax. Y tenemos que utilizar acá, es uno de los pocos casos en los que vamos a utilizar una fecha de recuperación. Entonces, recuperado el 13 de mayo del 2020. Después agregamos que de, y vean que tenemos una dirección, vamos a seguirla para ver porque es un caso un poco distinto. Bueno, es distinto, además de porque está libre, ¿verdad? Es un libro que tiene fechas o que se está actualizando constantemente. Entonces aquí vemos un pequeño resumen, la tabla de contenidos, podemos leerlo en línea, podemos descargarlo, podemos ver información adicional de los autores, de quienes contribuyeron y demás. Y es importante acá ver lo siguiente, esto tiene una fecha de publicación que fue en febrero del año pasado, pero vean que recientemente se actualizó. Entonces, cada vez que consultemos este libro y necesitamos referenciarlo, debemos anotar la fecha de actualización. Bueno, porque perfectamente yo lo estoy consultando hoy en octubre, 23 de octubre, pero cuando alguien vaya a leer mi trabajo puede ser que ya esto tenga una nueva actualización del año 2021 y por lo tanto el contenido puede haber cambiado, puede haberse ampliado. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que utilizar esa fecha de recuperación, ¿verdad? La fecha de consulta que utilizamos. Y finalmente aquí está una licencia de este libro en Internet. Entonces, esta es la razón por la cual utilizamos una fecha de recuperación.
Vamos ahora con lo que son las publicaciones periódicas. Aquí nos vamos a encargar propiamente, o vamos a ver los periódicos, vamos a ver las revistas y vamos a ver los magazines. Entonces, bueno, aquí lo quisimos mostrar aquí en una sola, digamos, en una sola pantalla para hacer de una vez la diferencia entre una revista y un magazine. Entonces, bueno, APA los trata, digamos, con la misma estructura, pero para nosotros, podríamos decirlo en palabras sencillas, que un magazine tal vez es una publicación de un contenido un poco más general, un poco más de orden divulgativo que cualquier persona podrá entender. No debe ser un experto en una materia, en una ciencia, para poder entender lo que allí está escrito. A diferencia ya de una revista, de una revista, una publicación académica, un journal, que lo que vamos a encontrar ahí, pues sí está dirigido a un público muy especializado, a un profesional en un área, académicos, a estudiantes universitarios, etcétera. Entonces, bueno, la forma sencilla de darnos de diferenciar, ¿verdad? Según APA, estos dos tipos de fuentes es que en cuanto a los magazines, además del año, puedo encontrar un día propiamente cuando es una publicación que estoy viendo en línea, o mínimo voy a encontrar acompañando al año uno o varios meses. Entonces ya con esto, vean que es una constante en los tres ejemplos que tenemos acá, ya nos damos cuenta que es un magazine, que es algo más de carácter general, dirigido a un público en general. Pero la estructura va a ser la misma. Son los apellidos de los autores que correspondan, la fecha de publicación del volumen o del número de la revista, el título del artículo, en este caso lo que está entre paréntesis forma parte de ese título. Después en cursiva está el título de la revista, que es, bueno, Revista de Biología Tropical, volumen 65, que también va en cursiva, número 2, y finalmente las páginas en las cuales se encuentra ese artículo. Esta publicación tiene un DOI, entonces nada más la tomo del artículo y lo inserto acá. Y vean que, como ya hemos dicho anteriormente, tiene que tener el URL. Vean que esto es exactamente lo mismo, lo único que nos varía es aquí que es una fecha pues más exacta. Ya con esto nos damos cuenta que es un magazine, pero la estructura es la misma, volumen en cursiva, el título en cursiva, número entre paréntesis, páginas y el DOI nuevamente. Ahora tenemos el mismo ejemplo, pero con unas publicaciones que no tienen DOI, pero sí tienen unos URL y son revistas de acceso abierto, por lo tanto las voy a poder consultar y hacer uso de este URL. Entonces, nuevamente la estructura es la misma. Aquí tal vez lo que dista un poco, lo que varía es que en este caso no tiene volumen, únicamente tiene número. Habrá revistas que tienen volumen y número, otras solamente volumen y otras como este caso que estamos viendo de la revista de Ciencias Jurídicas, únicamente tiene número que no lo indicamos entre paréntesis, seguido de las páginas y finalmente anotamos el URL. Aquí hay un cambio en cuanto a APA 6. En APA 6 nosotros llevábamos a quien esté leyendo nuestro trabajo a la página principal de la revista y yo posteriormente tenía que encontrar el artículo dentro de esa página principal. Ahora APA nos pide llevar al lector del trabajo propiamente al volumen y número o al volumen o al número respectivo. Ya una vez que esté ubicado, en este caso, en el número 134, con el autor, con el título, con los números de páginas, voy a ubicar propiamente el artículo que es de mi interés para poder leerlo o realizar la descarga. Y en este caso, que es un magazine, es lo mismo, ¿verdad? Tiene un URL, ¿verdad? Lo que me hace la diferencia siempre, como hemos visto, es el mes que está acompañando el año. Y finalmente, cuando es un artículo que no tiene DOI, como son estos casos que estamos viendo, puede ser, lo vamos a ver de esta manera, va a siempre finalizar en los números de página. Tanto en este que tenemos a la izquierda como en el de la derecha finaliza en el número de página. No tiene DOI, entonces no podemos anotar un DOI y tampoco podemos anotar un URL por dos razones. O porque está dentro de una base de datos de investigación académica, ¿verdad? Que hemos hablado que es suscripción, o porque es una versión impresa. Entonces, la estructura es la misma que ya vimos en los ejemplos anteriores. Aquí lo distinto es que no estoy seguro, ¿verdad? Ya sería mi trabajo como estudiante, docente, investigador, si esto está dentro de una base de datos académica o si esto la persona lo consultó en forma impresa, ¿verdad? Entonces, es lo único que va a cambiar acá. Es una tendencia también en épocas o años recientes que los artículos, además de los números de página que siempre los ha mostrado, nos muestra un número de artículo.
Entonces, podemos preguntarnos qué utilizamos, o los números de página como tradicionalmente lo hemos hecho y que lo acabamos de ver en los anteriores, ¿verdad? Aquí lo vimos que siempre estaba constante el número de página, o vamos a utilizar el número de artículo que nos ofrece, pues que el propio artículo o la propia publicación nos va a ofrecer. Bueno, eso va a depender. En este caso, en las referencias, ¿verdad? Que lo que estamos viendo ahorita, ya casi vamos a ver un ejemplo, vamos a utilizar el número de artículo. Pero cuando realicemos la cita en la redacción de nuestro trabajo, vamos a seguir utilizando el número de página. Entonces aquí en la cita siempre va a ser como hasta el momento lo hemos hecho, anotando el número de página, pero en los artículos, en cuanto a las referencias, ya tenemos la posibilidad de utilizar el número que tiene cada uno de esos artículos y es lo que está aquí propiamente destacado en color amarillo. Entonces siempre que encontremos un artículo que nos brinde un número, anotamos esta palabra artículo y seguidamente el número que el propio artículo nos estará dando. Entonces el resto será la misma estructura que tenemos. Entonces para que también tengamos en cuenta ese detalle. Vamos ahora con diarios o periódicos que pueden ser impresos, pueden ser en línea. Entonces la estructura es, o el formato es el autor del artículo, la fecha exacta al ser un diario, el título del artículo es el futuro que se nos vino encima. En este caso estaba en un diario que se llama La Nación y después de esta coma lo que viene es el número de página, lo encontramos en la página 25. Si fuera un rango, pues agregaríamos guión y las páginas correspondientes, o 25, ¿verdad? Hagamos de cuenta que hubiese publicidad, entonces 25,27. Este mismo artículo puede estar en línea, ¿verdad? Y puede ser que la fecha cambie, ¿verdad? Vemos que aquí es el mismo artículo, pero la fecha es de un día anterior. Bueno, ¿por qué? Porque puede ser una primicia, puede ser una noticia en desarrollo, que por ejemplo puede haberse publicado ya mismo hoy 23 de octubre en línea y aparecerá en el periódico de mañana, ya pues sería el 24 de octubre. Entonces, esta fecha puede cambiar un poco, pero el autor va a ser el mismo, el título del artículo es el mismo, el diario es el mismo, y aquí no, lo que hacemos es pues dar el URL que nos va a llevar directamente a esa publicación o a ese artículo para que el lector lo pueda observar. Aquí también hay un cambio en cuanto a APA 6. En APA 6 aquí nos llevaba a la página principal del periódico. Ahora APA más bien nos dice vaya directamente o lleve directamente a quien esté leyendo el trabajo a la noticia para que la pueda obtener de una vez. Y también existen páginas web de noticias propiamente. No es un diario que también tiene circulación impresa, sino que es propiamente un sitio web de noticias. Únicamente existe en ese formato en la web. Entonces, sería lo mismo. Va a tener un autor, vamos a tener una fecha específica en que apareció esa noticia, el título que tiene la noticia, que en este caso es esta: el ICT avanza en diseño de plan para reactivar el sector turístico. El sitio que estamos consultando, en el que está la noticia alojada, es El Mundo CR. Tenemos algunos ejemplos. Ustedes tendrán también ese tipo de sitios web de noticias. Entonces es anotar el nombre del sitio web y nuevamente vamos a llevar el URL que nos va a permitir leer ese artículo propiamente en ese sitio web de noticias. Vamos ahora con obras de referencia. Aquí pues lo más típico es que sean entradas o conceptos de diccionarios y entradas de enciclopedias. Entonces, esta sería la forma. Tenemos la posibilidad de hacerlo en formato impreso o en una versión en línea según lo que hayamos consultado. Entonces, bueno, en este caso que estamos viendo es un diccionario. El autor es la Real Academia Española. El diccionario que consultamos en papel, en formato impreso, es del año 2001. El concepto que utilizamos o el concepto que realizamos la consulta es alegría. Nuevamente introducimos esta palabra está en el diccionario de la lengua española, ese es el título del diccionario. Ya pues es un diccionario bastante trayectoria, por lo tanto es la 22ª edición, es el tomo 1 y esto está ubicado, ¿verdad? Este concepto lo encontramos propiamente en la página 100 y la editorial es Espasa Calpe. Aquí algo importante, bueno, es que lo único que siempre se va a repetir o que siempre debería aparecer en este tipo de referencia es el número de página, ¿verdad? Porque la edición y el tomo puede ser que sea un diccionario muy nuevo, entonces va a ser la primera edición, por lo tanto esta información no estaría, y puede ser que sea un tomo único, por lo tanto también este tomo no podría ser que no exista. Entonces lo que siempre vamos a tener que tener en estas referencias es el número de página. Y ahora el mismo concepto, es el mismo autor, la Real Academia Española,
pero una actualización del 2019 que está en línea. Por lo tanto, puedo utilizar esa fecha de actualización. El concepto es el mismo, alegría. En el diccionario de la lengua española mantiene el título. Y en este caso también hay que anotar el número de fecha de recuperación, porque al estarse actualizando puede ser que el concepto sea modificado. Entonces, en este caso nosotros lo consultamos el 13 de febrero del 2020 y nuevamente un enlace que nos lleva directamente a ese concepto en el diccionario. Estas son, ¿verdad?, algunas de las incorporaciones que APA nos muestra en esta nueva versión, en la 7ª edición, y son las redes sociales. Aquí tenemos un par de ejemplos de Twitter, ¿verdad? Pero también pueden encontrar otras redes sociales. Entonces, ahí en los ejemplos 100, 104, 105, 106, en ese rango pueden encontrar las otras redes sociales. Entonces, bueno, aquí lo primero estamos ejemplificando con un perfil en Twitter. Este es el dueño de ese perfil. Este es el usuario que utiliza dentro de la red social. No se nos hace posible verificar la fecha, ¿verdad?, de que se creó ese perfil, por lo tanto utilizamos el s.f. que ya anteriormente habíamos visto. En cursiva anotamos estas palabras, tweets, y con esta descripción de forma informamos, valga la redundancia, que es un perfil de Twitter. Nuevamente aquí tenemos que repetir la red social que es Twitter. Y finalmente la fecha en que yo lo recuperé. Puede ser que este perfil sea modificado, demás, la cuenta no se volvió a utilizar, entre otras razones. Entonces recuperado el 20 de mayo 2020 en este formato que estamos observando acá, y si seguimos este enlace nos va a llevar directamente al perfil de esta persona. Y ahora este es un ejemplo propiamente de un tweet, de una publicación. Entonces es de Bill Gates. Entonces nuevamente apellido inicial del nombre, el usuario que lo utiliza dentro de la red social. Aquí sí es posible que veamos propiamente la publicación, ya la vamos a seguir. Entonces esto fue una publicación del 7 de septiembre del 2019. Todo esto que está en cursiva, perdón, es el título o son las palabras que él tuiteó. Entonces aquí va a depender un poco. Un tweet puede ser muy corto, de 4 o 5 palabras, a como puede ser mucho más extenso. Entonces, APA permite indicar aquí hasta un máximo de 20 palabras. Entonces, si es un tweet largo, entonces cuento hasta un máximo de 20 palabras, las anoto ahí, van en cursiva, y las restantes palabras pues quedarían, digamos, no se visualizarían aquí. Después lo que está, esa descripción que dice miniatura con enlace adjunto, eso va a depender de cada uno de los tweets o del tweet que estemos citando, ya casi vamos a ver por qué. Nuevamente en este corchete, no importa que se repitan, ¿verdad?, los corchetes aquí, anotamos que es un tweet que hizo esta persona en la red social Twitter y finalmente anotamos nuevamente el URL que nos va a llevar. Entonces vamos a seguirlo y aquí nos va a llevar a una publicación, ¿verdad? Esa que tenemos ahí en la referencia. Entonces vean, aquí está el autor. Nosotros cortamos, creo que aquí, ¿verdad?, por aquí cortamos porque son las 20 palabras. No podemos anotar las restantes. Entonces eso es lo que nos dice APA que tenemos que hacer, es totalmente permitido. Estas palabras están quedando por fuera. Y la descripción de forma que decía un enlace con miniatura se refiere a esto. Hay una imagen y si seguimos este enlace, pues nos va a llevar a la noticia que él quiso destacar. Entonces, cuando veamos esto, miniatura con enlace adjunto, nos referimos a eso que acabamos de ver. Entonces, por lo tanto, en otros tweets, esto no sería necesario de anotarlo. Va a depender de la publicación que estemos haciendo la referencia. Actualmente que pues muchos estudiantes en muchos países están trabajando así desde la virtualidad, entonces pues hacen bastante uso, incluso antes también, de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? O los sistemas de gestión de aprendizaje como por ejemplo Moodle, Blackboard, bueno, hay una serie que pueden utilizar las universidades. Entonces, cuando consultemos una diapositiva, así la llama APA, diapositivas de PowerPoint propiamente de este programa, entonces vamos a utilizar esta estructura que está acá. Este es el autor de esa presentación o de esas diapositivas. En este caso no pudimos obtener la fecha, entonces utilizamos ese punto F. Está titulada, la presentación está la presentación está titulada de esta forma, tema 4, aspectos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. La descripción de forma nos dice que son diapositivas de PowerPoint. Después, nosotros utilizamos en la Universidad de Costa Rica, utilizamos Moodle, pero propiamente se llama mediación virtual, ese es el nombre que le dimos. Entonces, mediación virtual es el portal al que acceden o la plataforma al que acceden los estudiantes.
Y yo lo que estamos anotando acá es la página en la cual tengo que ir a usar mi usuario y contraseña para poder acceder a este contenido. Entonces, este contenido que estamos viendo solo va a estar disponible para el docente o los docentes y los estudiantes que son parte de ese curso, ¿verdad? Van a necesitar de un usuario y contraseña para poder acceder a ese contenido. Entonces, si yo quiero o si mi trabajo lo va a leer un profesor, ¿verdad? O algunos compañeros, que podría ser el caso, entonces puedo utilizar esta opción. Si más bien yo necesito utilizar esta presentación que va a estar cerrada para cualquier otra persona, por ejemplo, un trabajo final de graduación, no lo podría hacer de esta manera porque nadie lo podría ver. Entonces, ya Patricia nos explicó cómo lo que son las comunicaciones personales. Entonces, esta presentación más bien deberíamos adaptarla y hacer la referencia como como una comunicación personal. O la referencia no, más bien la cita, y no habría una referencia, porque no estaría disponible para las personas que estén leyendo, en ese caso, mi trabajo final de graduación. Ahora vamos a un webinar, pero propiamente es a un webinar grabado. Entonces, bueno, van a estar las personas que participaron de este webinar, serían los autores, la fecha, el año en que se realizó, el título que tuvo ese webinar. En la descripción de forma indicamos que es un webinar. ¿Quién lo organizó? Bueno, aquí la IEEE, que es un Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, fueron los organizadores. Y finalmente, una dirección que me va a llevar a ese webinar. Pero aquí es importante hacer la distinción de que puedo utilizar este formato que estamos viendo o esta estructura que estamos viendo siempre y cuando esta dirección me lleve a una página o a un sitio propio de esta organización, ¿verdad? Porque habrán otros casos que cuando ustedes vayan a ver la grabación del webinar los lleva directamente a YouTube, porque ahí está alojado el video. Entonces, cuando lo lleve directamente a YouTube, vamos a utilizar un formato para videos de YouTube que ya casi vamos a ver. Entonces es muy importante eso. Utilizamos esa estructura siempre y cuando no estemos viendo ese video o no esté alojado en YouTube directamente. En cuanto a trabajos finales de graduación, bueno, esto no está en el manual. Nosotros lo que hicimos fue realizar la consulta APA, como en otros casos que hemos hecho, ¿verdad? En nuestra universidad tenemos distintas modalidades de trabajo final de graduación, como pueden ser las tesis, como son los seminarios de graduación, como son las prácticas dirigidas o como son los proyectos de graduación. Todos estos para licenciatura. También puede ser una tesis de maestría académica, puede ser una tesis de maestría profesional o una tesis de doctorado. Entonces, pues APA nos dio, digamos, el visto bueno para utilizar esta adaptación que estamos mostrando acá. Entonces, bueno, estas personas son los sustentantes. Fue una tesis defendida en el año 2006. En cursiva encontramos el título que tuvo este trabajo final de graduación. Aquí en corchetes indicamos que la modalidad fue un seminario de graduación de licenciatura inédito. Con inédito nos referimos a que no ha sido publicado como tal, como un libro. No hay una editorial o un publicador que lo haya hecho, ¿verdad? Lo haya puesto a la venta, no se pueda adquirir. Entonces a eso nos referimos con inédito. Cerramos el corchete y después pues la institución en la cual se defendió ese trabajo final de graduación, que pues era la Universidad de Costa Rica. Entonces ustedes pues podrían también hacer la adaptación para cada una de sus universidades. Y aquí tenemos un ejemplo que también es una adaptación de una tesis que está disponible en internet en un repositorio para que cualquier persona acceda de manera gratuita y podrá descargar el contenido. Entonces, nuevamente, están los sustentantes, la fecha en que se defendió, el título en cursiva. Aquí indicamos que, igual, entre corchetes, que es una tesis de graduación de licenciatura. Y aquí hay un cambio, ¿verdad? Con respecto al primer ejemplo que vimos. La universidad pasa a estar dentro del corchete. Entonces, ¿verdad? Dentro del corchete agregamos el nombre de la universidad, cerramos el corchete y esta que vendría siendo la fuente que me va a permitir obtener este documento es el repositorio, así se llama nuestro repositorio, el repositorio del zip de UCR, ¿verdad? En cada uno de los repositorios que ustedes tendrán, entonces sería el que vendría aquí en este nombre, en este título. Y finalmente, el enlace que nos va a llevar propiamente al espacio para descarga de este documento. Vean que me hace de una vez la dirección hasta el archivo en PDF para descarga. Si utilicé o si extraje información de algún sitio web o alguna página web, esta sería la forma que tendríamos que
o es la forma que tenemos para presentarlo. Entonces, anotamos quién es el responsable de esa página o de ese sitio web, que en este ejemplo que vemos es la Organización Panamericana de la Salud. La información, ¿verdad?, es bastante precisa. Sabemos que apareció el 25 de julio del 2017. El título que tiene esa página web es La nueva agenda de salud sostenible para las Américas. Está casi lista. Entonces, nada más lo introduzco aquí en cursiva. Y nuevamente, una constante es que tomo el URL y lo llevo tal, ¿verdad? Lo anoto aquí para que me lleve directamente a esa página que quiero consultar. Y aquí está el caso del video de YouTube, que es cuando les decía hace un momento, que si utilizamos un webinar que nos lleva directamente a YouTube, entonces utilizaríamos este formato que estamos viendo. Este es el responsable del video, puede ser una institución, como en este caso, puede ser una persona. Debemos respetar el nombre que tenga, ¿verdad?, propiamente en la plataforma de YouTube, tal y como esa persona lo haya anotado. Una fecha, ¿verdad? Esa es la fecha en que fue alojado el video, en este caso en YouTube. Entonces, la fecha exacta en que fue alojado. El título que tiene este video, que es esta, Serpiente Cascabel Crótalo, con esta descripción, nuevamente hacemos saber que es un video que está alojado en la plataforma de YouTube, porque pueden haber otras plataformas. Entonces, perfectamente aquí podría estar cualquiera u otra plataforma. Y finalmente, el enlace que nos va a llevar directamente a ese video que estamos aquí referenciando. Bueno, cualquier consulta adicional que ustedes puedan tener, nos podrían escribir, si así lo tienen bien, a esta dirección de correo electrónico. Nosotros, bueno, Patricia y yo trabajamos en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, que, como decía doña María Eugenia, forma parte del sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, hasta acá es lo que nosotros tenemos preparado y ya quedamos atentos a las consultas que ustedes nos hayan ido haciendo en este momento. Gracias, Rolando y Patricia. Realmente ha sido de mucho beneficio compartir. Quisiera, hay dos preguntas que voy a plantearles que los participantes pusieron allí, y una es que si la omisión de la información solo se puede hacer en medio de la cita, al inicio o al final. En el caso, digamos, de la cita, ¿verdad? Están preguntando en relación cuando uno omite información de algún contenido, ¿verdad? Y la otra es que cuántas citas podemos incluir en los trabajos. Ok, bueno, voy con la pregunta inicial. Realmente no, usted puede omitir, me imagino que se refiere a un párrafo o a un texto, ¿verdad? No solamente puedo omitir material que esté ahí, digamos, en medio, también puedo omitir al inicio, pero lo que sucede es que APA lo que nos pide es que hagamos la salvedad o tenemos que informar a quien esté leyendo nuestro trabajo solamente cuando omití texto que está entre oraciones. Si yo, por ejemplo, tomé un párrafo y tal vez está compuesto de 4 oraciones y la primera oración no la quiero utilizar o no es necesario utilizarla, entonces puedo omitirla e inicio a partir de la segunda oración, pero no debo indicarlo con los puntos suspensivos. Nada más ingreso, ¿verdad? Lo que tengo que hacer constancia, que es una cita, y tomo a partir, digamos, de las palabras o de las frases o de las oraciones que a mí me interesaron. No tengo que utilizar previamente los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos los utilizo cuando, digamos, anoté algunas ideas o algunas oraciones, estoy omitiendo una parte, entonces utilizo los puntos suspensivos para que la persona que esté leyendo sepa que ahí hay una información que yo estoy omitiendo y después finalicé con parte que también es del autor original. No sé si me di a entender bien. Ok, sí. ¿Y cuántas citas podemos incluir en los trabajos? Bueno, ahí tal vez, ajá, perdón. No, adelante, Patria. Sí, ahí tal vez, recuerden el capítulo 8, voy a dar la respuesta con base a un detalle que viene en el capítulo 8 y me voy a permitir leer el apartado, tal vez las oraciones que hablan al respecto. Dice en el capítulo 8 de APA:
La cantidad de fuentes que cita en su trabajo depende del propósito de su trabajo. Para la mayoría de los trabajos, cite una o dos de las fuentes más representativas para cada punto clave. Entonces ahí es, y luego hay otros detalles más, y más abajito dice que no debemos sobrecitar, ¿verdad? Porque puede causar distracción y es innecesario. Entonces, tal vez basándome en ese aspecto que nos dice APA, ¿verdad? En realidad lo que debemos hacer es seleccionar muy claramente, pensemos como en un marco teórico, tal vez, o un marco conceptual en un trabajo de investigación. Entonces, tal vez es aquellos conceptos claves, ¿verdad?, que debo desarrollar en ese marco conceptual. De acuerdo a esta recomendación de APA, es elegir dos o tres, cite una o dos de las fuentes más representativas, una o dos, o sea, los autores más representativos con respecto a esa temática. En términos generales, no debemos, como me parece que algo les mencioné, dentro del estilo APA, y en general creo que en la academia, o sea, no, la idea no es llenar un trabajo de citas, y, o sea, citas directas es tal vez lo menos que deberíamos de hacer. Es más enriquecedor, ¿verdad? Y a la hora de elaborar y presentar un trabajo, la parte del parafraseo y utilizar esto que APA llama sistema de citación autor-fecha, en donde yo puedo comparar autores. Digamos, esa sería como una, ¿verdad? Una respuesta en términos generales, basándonos en ese pequeño aspecto que APA nos ofrece. Tal vez, Patricia, para aportar un poco, yo creo que eso también depende del docente, de la escuela, de la facultad, porque yo he llegado a escuchar en capacitaciones, ¿verdad?, ya presenciales, a docentes que le dicen a los estudiantes, no quiero más de 3 citas, pero eso es gusto del docente o ya lineamientos de la escuela o facultad. No quiero más de 3 citas, porque si me llenan el trabajo de citas, ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es su creatividad? ¿Qué está innovando? ¿Qué está aportando usted? Pero también he escuchado a otros que les dicen, vean que tienen acceso a una cantidad enorme de fuentes, entonces quiero que el trabajo esté bien fundamentado, con 5 autores, con 10 autores. Entonces creo que eso a veces es un poco subjetivo, ¿verdad? Y hay como posiciones encontradas ahí. Entonces tal vez los estudiantes que preguntan mucho esto va a depender de lo que diga el docente, ¿verdad? Entonces habrá un docente que le dice, no quiero más de 3 citas, habrá otro docente que le dice, quiero muchas citas. También he escuchado a otros que le dicen, yo solo quiero que usted me haga, cuando me mencione otros trabajos, solamente quiero autor fecha, nada más, ¿verdad? No quiero citas directas. Entonces, creo que eso pues depende, a veces también depende un poco del nivel. Entonces, ¿verdad? Ya si es un posgrado y demás, o si es un artículo que voy a enviar para una publicación, ¿verdad? Que la revista tiene ciertos lineamientos, entonces, pues APA puede hacer sus sugerencias, pero también depende mucho del fin del trabajo y también depende, como decía anteriormente, el docente, la facultad, la escuela. Tenemos una pregunta relacionada con qué hacer para aplicar las referencias con Word ahora que está la APA, la séptima edición de APA. ¿Word tiene la nueva edición de las APAs todavía o todavía no? Patricia. En particular, yo no, casi que te podría decir, no he utilizado Word, no utilizo esa herramienta de Word. Siempre utilizo es un gestor. Digamos, como tenemos varias opciones en la universidad, generalmente utilizo algún otro como Mendeley, el que mencionaron al principio, o EndNote, que funcionan excelentemente bien. En la opción que tiene Word no la he explorado, no sé si ya estará actualizado a cómo se aplicará el formato a través de la aplicación de Word. Sinceramente, ese no. Le podría recomendar los gestores, que funcionan excelentemente bien. Yo, igual que Patricia, perdón, no utilizo Word porque pues hacemos uso de los gestores, pero acabo de revisar, ¿verdad? Abrí simplemente mientras Patricia hablaba, abrí Word y este Word se actualiza, ¿verdad? Ya se va actualizando con los cambios y acabo de revisar y de momento, al menos en el mío, dice APA 6, no dice APA 7. Entonces,
creo que de momento no está. No sé si dependerá también de la versión, de la licencia y demás, pero al menos en el mío, que sí se ha actualizado, o sea, en octubre se actualizó, sigue diciendo APA sexta edición. Hay una pregunta, dice que aclarar sobre la manera correcta del uso del et al. En los ejemplos vimos un punto y una coma, pero también solo con un punto. A lo mejor si nos pudieran aclarar la parte del et al. Se utiliza, bueno, como lo vimos, se utiliza para reducir la cantidad de autores que voy a incluir en la cita y se pone et al punto. Así sería el formato correcto. Gracias. Lo otro que, Patricia, teníamos una pregunta por acá y es en relación con la Biblia. En la sexta edición se mencionaba de que no se podía referenciar la Biblia, algo de eso, ni citar, algo de, entonces quisiera que a lo mejor nos pudieran, a lo mejor ampliar un poquito en relación con la cita y la referencia de la Biblia. Sí, permítame solo un momentito y voy a ubicarlo dentro de las opciones que vienen, porque se utiliza de forma diferente, ya se lo indico. Eso lo encontramos, ya les digo, es para materiales especiales. Vamos a ver, ya les digo dónde es que está ubicado. Acá está. Es en la sección 8.28, dice citas directas de material sin numeradores de página. Regálenme para ver acá. Dice, dice. Eso se puede, tal vez a la persona que nos hizo la consulta, lo puede explorar donde habla funciona con secciones numeradas canónicamente. Y ahí nos hace alusión, dice, para citar directamente a partir de material con secciones numeradas canónicamente, por ejemplo, obras religiosas o clásicas, véase también la sección 942 y en el capítulo 10 podríamos explorar los ejemplos del 35 al 37. Utiliza el nombre del libro, capítulo, verso o si fuera un acto de una obra de teatro, habla de líneas, ya les digo, de acto, escena, línea, en obras de teatro. Y si no, en la Biblia se pondrían el nombre de la Biblia en particular. Aquí viene un ejemplo que dice, Biblia King James, 1769/2017, Cantar de los Cantares, 8, 2.6. Entonces sería una forma especializada dentro del capítulo 8 que APA nos indica cómo citar este tipo de material. Se sigue recuperando como en un apartado especial, igual en este capítulo 7. Entonces sería en el punto, ya le digo, en el 8.28, hay una sección especial para, funciona con secciones numeradas canónicamente. Espero haber aclarado la consulta. Gracias, Patricia, muy amable. Gracias, Rolando. Hay otra pregunta en relación con la parte, el elemento de editorial. Si se pone directamente el nombre de la editorial, de la casa editorial, o si lleva la palabra editorial, se le pone. En ese sentido, ¿cómo sería, Patricia o Rolando? Puede ser como lo indique la obra propiamente, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo hace un rato decía que el diccionario de la Real Academia, puede ser que yo fui ahí y decía Espasa Calpe solamente, y por eso lo anotamos de esa forma. Puede ser que en otro libro
de la misma editorial se hayan anotado Editorial Espasa Calpe. Entonces, en ese segundo caso, habría que anotar Editorial Espasa Calpe. Entonces, va a depender de cada obra. Ok, gracias. Y en el caso de las leyes, ¿cómo está la parte de las referencias en relación con las leyes? Bueno, vean, después Patricia igual puede aportar, pero al menos nosotros, bueno, a ustedes les va a suceder lo mismo. APA es para Estados Unidos. Por lo tanto, al menos a nuestro sistema legal o sea, no aplica muy bien. O sea, en realidad no aplica. Entonces, lo que al menos nosotros hacemos, en nuestro caso, en nuestra universidad, tenemos una biblioteca de la Facultad de Derecho. Entonces ellas, con base, digamos, a la legislación, normativa, doctrina, votos de salas y demás de nuestro país, han como adaptado, no propiamente a APA, sino han hecho como una adaptación, incluso con sugerencias de docentes, para tratar de referenciar y de citar de la mejor forma o la forma más precisa esa legislación, ¿verdad? O toda la parte legal en nuestro país. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyarnos en esta, podemos decir que adaptación que ha hecho la Biblioteca de Derecho. Entonces yo pensaría que ustedes podrían hacer algo, ¿verdad?, similar que se adapte ya propiamente a Nicaragua, porque cuando utilicemos estos manuales, ¿verdad?, que son de otros países, de instituciones extranjeras, no, o sea, es poco probable que se nos vaya a facilitar citar y referenciar leyes en nuestros países. No sé si Patricia tiene algo que agregar. Sino desde acá a nivel nacional, tal vez ahí, bueno, recuerdo una consulta que le hicimos hace algunos años a APA, precisamente porque siempre esta parte legal es un poco difícil de abordar con el manual propiamente, porque a nivel de los Estados Unidos utilizan otro libro especializado para la parte de leyes y reglamentos, toda esta área legal. En ese momento, lo que se nos indicó vía correo electrónico es que, por ejemplo, si tuviéramos, o el país en el cual se quiera trabajar la parte legal, y a nivel interno exista un estilo de citaciones, y citas y referencias elaborado y aceptado, normalizado y aceptado como válido dentro del ámbito específico, entonces ese estilo se puede incorporar dentro de para citar y referenciar la parte legal dentro de un trabajo de investigación. Eso fue lo que se nos dijo. Entonces, por ejemplo, si a nivel de ustedes, del país, tienen alguna organización, la Corte, ¿verdad?, tiene un estilo elaborado y aceptado como válido, ¿verdad?, dentro del ámbito a nivel nacional, se puede tomar y citar y referenciar, acompañando a todo lo demás que sí APA es muy claro en todos los ejemplos. Entonces, pues sí, y a nivel nuestro, lo que se ha adoptado desde hace algunos años, como decía Rolando, es un estilo aportado desde la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que ha sido una gran ayuda, porque, bueno, a nivel nacional, la parte de la producción, digámoslo así, de leyes, de reglamentos, etcétera, y toda esa parte relacionada con legislación, y normativa es bastante extensa. Entonces, el detalle, poder hacer una referencia adecuada, recuperando todos los elementos que me permitan luego localizar ese material, ¿verdad? Es todo un proceso. Y desde la Facultad de Derecho, aquí a nivel de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica en particular, se ha elaborado ese manual, digamos, específicamente para la parte legal. Bien. Y en el caso de informes, de reportes,
el tratamiento en cuanto a la parte de las referencias se hace como el caso de un libro o cómo ustedes lo abordan. En el capítulo 9 hay una sección donde nos indica el formato para este tipo de fuentes, ¿verdad? Hay permítame, y es que me gusta decir el punto específico en donde la persona interesada luego lo puede buscar. Acá en el capítulo es el 10.4, ahí es informes y literatura gris. Entonces ahí vienen diferentes ejemplos para lo que son informes y literatura gris en general, para poder hacer las referencias adecuadamente como APA nos lo indica. Okay. Bueno, por ahí tenemos una preguntita, pero está dice que si las normas APA no exige una tabla de contenido en su estructura. Bueno, también en relación con la parte de las leyes, aquí también la UCA de Nicaragua tiene una forma de citar leyes. Esto porque la Universidad Centroamericana tiene la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho, y entonces yo creo que también ahí pues podemos apoyarnos con el asunto de las leyes. Y lo otro, pues ya en relación con el tipo de fuente, estructuras y todo eso, pues yo creo que ya sería como otro webinar, ¿verdad? Porque ahorita estamos más enfocados en lo que era la parte de las citaciones y la parte de las citas y referencias. Entonces yo, pues yo quisiera, ya son las 4, ya tenemos un minutito solamente, pues quisiera agradecerle a Patricia, a Rolando, porque realmente han sido bien precisos en su presentación y pues sinceramente estamos actualizándonos en este tema. Nosotros en el caso de la Universidad Nacional Agraria ya estamos dando las capacitaciones con las normas, la séptima edición, pero queríamos compartir, ¿verdad? Porque definitivamente las universidades, casi la mayoría de las universidades de Nicaragua utilizamos las normas APA. Algunas no utilizábamos normas APA hasta hace 5 años, entonces, y pues estamos en ese proceso. Y pues agradecerles mucho su apoyo, agradecerles a María Eugenia, ¿verdad? A la directora del CIPTI, a ustedes que realmente ha sido como muy oportuna esta capacitación, y pues también agradecer a todos los participantes que sí vi que fueron bastantes, ¿verdad? Y que realmente es un tema en el que realmente estamos muy interesados y quizás en otra ocasión pues pudiéramos profundizar en otros temas vinculados a esto, ¿verdad? Lo importante es que también hemos visto que ustedes tienen esa relación con la gente de APA, y entonces eso también ayuda a fortalecer a que estos conocimientos, digamos, vayan poniéndose en práctica. A lo mejor algunas dudas ustedes consultan y tienen mayores elementos porque tienen ese contacto directo, y yo creo que eso es muy bueno. Entonces, ahorita por ahí está María Eugenia. A lo mejor, María Eugenia, te cedo la palabra, ¿verdad?, para que clausures este webinar, y pues agradecerte muchísimo por este espacio. A lo mejor en algún momento también nosotros sí nos interesaría, yo la vez pasada le preguntaba a María Eugenia cuál proveedor de servicio de bases de datos le daba ese servicio en relación, porque las normas APA, porque APA tiene, digamos, ese servicio para poder suscribir este recurso tan valioso, ¿verdad? Entonces, todavía yo he andado buscando por ahí y no he encontrado un proveedor que nos brinde ese servicio, pero yo creo que a futuro, yo creo que como Nicaragua, como sistema de biblioteca de Nicaragua, de bibliotecas universitarias de Nicaragua, yo creo que va a ser necesario, ¿verdad? Y a lo mejor por ahí, María Eugenia, pudieras comentarnos un poquito sobre esto y concluir el webinar, ¿sí?
No se escucha, Maru. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Maru. No me dejaba el sistema activar el micrófono. Para nosotros ha sido un gusto, Rolando y Patricia, muchas gracias. Coincido con Ruth Belia que estuvo muy clara la exposición, precisa, concisa y creo que es un aporte muy importante. Eh, en realidad, en la Universidad de Costa Rica se utilizan varios sistemas de citación. No es solamente APA el que se utiliza para todas las carreras. Así, por ejemplo, el área de salud eh, principalmente utiliza el sistema de Vancouver, por ejemplo. En el área de letras se está utilizando MLA, en otras partes se usa todavía Chicago. Y nuestros compañeros referencistas pues han tenido que ir trabajando en todos estos sistemas de citación. Ha estado muy generalizado APA y eso nos ha llevado a comprar tanto los manuales impresos como a suscribir el APA Style Writer de manera electrónica. Entonces, tenemos acceso por allí. Les puedo compartir, creo que ya lo habíamos conversado, Ruth Belia, el proveedor que nos atiende porque tiene la representación para América Central. Lo que puedo hacer es tratar de mediar en la comunicación para que les atienda ese requerimiento, porque considero que es importante, o sea, teniendo la suscripción activa, se tiene el acceso a esa comunicación efectiva con APA. En algunas oportunidades es un poquito más complicada la consulta o que ellos den el permiso para alguna cosa. Creo que a través de los años hemos desarrollado una buena comunicación y en lo que podamos servirles, pues estamos a la orden, incluso para hacer esas consultas también directamente a APA. Para nosotros ha sido un gusto y nos mantenemos a la orden en lo que podamos colaborar. Siempre vamos a estar en la mejor disposición. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un aplauso, ¿verdad? Para bueno, buenas tardes, ¿verdad? Chaito, pues. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.